Quiero agradecer a mis hermanos del Ministerio de Alabanza, porque se han restringido un poquito en esta mañana para que yo pueda entregar lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón con más tranquilidad. Entonces no me lo reveló carne y sangre, pero el don de la cachatía me dice que tenían más alabanzas preparadas, pero se han restringido para que yo pueda entregar con tranquilidad lo que Dios. Así que muchas gracias, queridos siervos del Señor, ministros de alabanza. Y qué bonito, ¿no? El nuevo integrante que tenemos en este ministerio, Cristian Joao de los Santos de Deus, exportado directamente de Brasil, para que nos ministre también con el don que Dios le ha dado. Dios está haciendo cosas, no hay ninguna duda. Llevo casi 60 años en la Asamblea de Dios Autónoma. Y la verdad, las cosas que yo veo que Dios se está moviendo en una forma muy especial. Algo de eso me dice que la venida de Cristo está cerca y que debemos estar atentos y preparados para su venida. Quiero confesar que estoy bien complicado para compartir lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Desde los 17 años, por casi 57 años, he compartido la palabra del Señor. Y créanme que nunca me he sentido tan complicado como me estoy sintiendo ahora. Porque lo que creo que Dios quiere que comparta con ustedes es un tema que nosotros, por lo menos los pastores en la Santa Asamblea de Dios, evitamos tocar con la iglesia. No es un tema que nos guste. Especialmente en este último tiempo, cuando en las redes sociales, en las noticias, se escucha de tantos hombres y mujeres de Dios que utilizan a la iglesia para enriquecimiento personal. Y eso provoca entonces mucha crítica de los no creyentes y algo de resistencia de los creyentes en cuanto a las finanzas del reino, como lo dijo nuestro pastor presidente el domingo pasado. Y eso es lo que quiero compartir, un tema relacionado con eso, lo que quiero compartir. Es algo que he tenido en mi corazón por más de 4 meses y lo he eludido. He predicado otras cosas cuando me ha tocado predicar. Pero como dijo un profeta, pero había un fuego dentro de mí y no se me va el tema. Así que, querida iglesia, queridos hermanos, compartiré lo que hace un tiempo he sentido en mi corazón. No lo quiero llamar predicación, quizás exhortación. Y a esta exhortación, basado en lo que Dios está haciendo en nuestro medio, le he llamado o le he titulado Una iglesia cumpliendo el propósito de Dios. Y acompáñenme entonces, por favor, a Marcos capítulo 16, versículo 15, donde está la gran comisión. Marcos capítulo 16, versículo 15, versículos después 19 y 20. Dice así la bendita palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. El mandato de Dios para su iglesia, para su pueblo: predicar el Evangelio, hacer discípulos, con la certeza y la seguridad de que iban a contar con el respaldo de Él. Y en el versículo 20 se ve este respaldo, porque a la predicación el Señor les ayudaba y les confirmaba la palabra con señales, con milagros, con sanidades. Acabamos de escuchar lo que nuestro hermano Cristian nos compartió, cómo Dios le arregló la orejita a su hija. Y aquí hay hermanos que no necesitan que Dios le arregle la oreja, necesita que le arregle los riñones, las articulaciones, la presión alta. Y aunque algunos se sonríen, es lo que necesitamos de Dios también. A mi corta edad yo le pido a Dios que me dé salud para seguir compartiendo la palabra del Señor. Ya mis rodillas crujen. Y después de 40 minutos de estar de pie, los pies se me hinchan. Por eso trato de predicar lo más corto posible. O sea, a medida que nuestro cuerpo se va desgastando, va necesitando más de la gracia de Dios para servirle. Llevo más de 60 años en la Asamblea de Dios Autónoma. Pero en la actualidad, aquí en la Asamblea de Dios Autónoma de Maipú, estoy viendo cosas que nunca había visto antes en mi caminar cristiano. Por ejemplo, aprovechando la tecnología de YouTube para transmitir nuestras reuniones. Nuestras reuniones no tan solo las escuchan los hermanos o las ven los hermanos de nuestra congregación, los hermanos más ancianos que ya no pueden venir o los que están enfermos y no pueden estar en el templo, sino que traspasa también las fronteras de nuestra ciudad, las fronteras de nuestro país. Y tenemos noticias que nuestras transmisiones llegan a Canadá, las ven en Estados Unidos, en un par de países de Europa, en Argentina. Ahí tenemos una miembro muy fiel, la hermana Rosina. Y ella se preocupa de compartir el link con otros hermanos en Argentina, así que son varios hermanos argentinos los que nos ven cada vez nuestro culto dominical. Sé también que ahora hay un joven en México que ve constantemente el culto de nuestra iglesia. Bueno, y en otros países, en Perú también. Eso es algo que antes no lo veíamos. También semana a semana tenemos en nuestras reuniones personas nuevas que nos visitan, hermanos, familiares, amigos de nuestros hermanos. Y eso hace también que nuestra evangelización vaya creciendo. Pero algo que me ha tocado profundamente y que de verdad nunca lo he visto, por lo menos en la Asamblea de Dios en Santiago, es que hermanos de nuestra congregación han recibido un llamado específico para abrir nuevas obras. Por lo menos a nivel de congregación de Santiago, yo no lo había visto. En el sur sí lo había escuchado, en otras congregaciones, pero acá, hermanos que nos manifiestan, sienten y tienen confirmado un llamado específico del Señor para estar en un lugar nuevo, plantando una nueva obra. Y si Dios no viene antes, el próximo año tendremos nuevas obras en la Florida, en Quelentaro y en la isla de Chiloé.
Y tengo la siguiente convicción, de que este llamado puesto por Dios en nuestros hermanos no tan solo los compromete a ellos, sino que en este llamado nosotros como iglesia tenemos que estar comprometidos. Que si bien tú y yo no tenemos el llamado de estar al frente de esas obras, sí tenemos la responsabilidad y el llamado, de Dios para sostener esas obras, para sostener a esos hombres y mujeres que le han dicho sí al Señor para ir a esos lugares. Esta nueva etapa que comenzará y que ya está comenzando a vivir nuestra congregación, nuestra iglesia local, nos enfrenta a nuevas necesidades, necesidades espirituales, como también necesidades materiales. Se necesitará hombres y mujeres que respalden en oración directamente la obra en Chiloé, la obra en Kelentaro, y que esa sea una carga de oración en sus vidas. No sea la oración en la cual incluimos las peticiones que normalmente hacemos, sino que Dios ponga una carga específica de estos hombres y mujeres que sostienen en oración la obra de Dios. Y yo sé que eso Dios lo va a hacer y quizás ya lo está haciendo. Y teniendo entonces en mente esto que Dios está haciendo, tanto en este templo como en las obras nuevas que serán plantadas, y teniendo presente que es parte de cumplir la gran comisión de Dios, como iglesia entonces tenemos que cumplir este propósito al cual Dios nos está desafiando como iglesia. Y en esta área quiero un poquito hacer visualizar las necesidades materiales que debemos enfrentar. Muchas veces pensamos que las necesidades materiales están tan desligadas de lo espiritual, que nos quedamos solamente pensando que son cosas terrenales, que de alguna manera Dios suplirá, pero no dejan de ser cosas terrenales. Pero no es así. No es así. Por ejemplo, algo tan terrenal, y gracias a Dios que hoy día lo tenemos claro ante nuestros ojos. En el invierno recién pasado, cada vez que llegábamos al templo, después de que había una lluvia, nos encontrábamos con la pared del lado izquierdo totalmente mojada. Y hoy día está mojado. Eso me dice que lo que le estoy compartiendo es la voluntad del Señor, porque Dios lo está mostrando. Y el piso anegado con el agua que se había filtrado. La causa, la canaleta de desagüe está dañada, está rota. Por años se reparó y se volvió a reparar. Y por eso miro al pastor Rubén y otros que le han cooperado junto con el pastor que nos preside. A veces pensamos que estos hombres de Dios solamente están ministrando la palabra de Dios. Pero en la semana lo tenemos subido arriba de los techos. Los tenemos en los baños. Lo tenemos reparando con otros hermanos que sienten esta carga de mantener, de arreglar lo que se deteriora con el uso en la casa del Señor. Este año se trató de reparar esa canaleta, pero las reparaciones que se intentaron ya no sirvieron. Hay que cambiarla completamente. Y por ahí me comentó el pastor, sin saber que yo esto lo iba a tomar en esta exhortación, que ha hecho cotizaciones. Y una de esas cotizaciones, y
perdonen que se los diga desde aquí del púlpito. Por eso a esto no le quiero llamar predicación, sino exhortación. Una de esas cotizaciones era de 1.600.000 pesos para que esa muralla no se llene de hongos y esas cortinas tan bonitas que se ven no se deterioren. Pero tristemente no se ha podido hacer ese cambio. Pensando en nuestras emisiones de YouTube, junto con escuchar el agradecimiento a Dios de quienes no pueden estar en la casa del Señor y de quienes están en el extranjero y pueden ver nuestros cultos, escuchamos también, qué pena que no se escuche la alabanza de la congregación. Sí, la amplificación está acá, pero cuando cantamos tú y yo, cuando decimos un aleluya, cuando nos expresamos libremente en el periodo de alabanza delante del Señor, esas expresiones no logran salir a través de la emisión de YouTube. Nuestro templo necesita 1 o 2 micrófonos ambientales para que quienes nos ven y quieren escucharnos nos puedan escuchar. No sé cuánto cuesta un buen micrófono ambiental, pero tampoco lo hemos podido hacer. Relacionado con lo mismo, con mucho esfuerzo, y para mejorar la proyección del culto dominical, con dinero de la caja de la iglesia y con ofrendas especiales que hicieron nuestros queridos hermanos que están en streaming, se compró una cámara inalámbrica. Trató de instalarse una cámara en este lugar, pero se quemaba constantemente el cable que llevaba la proyección. Así que hicieron un gran esfuerzo nuestros hermanos. Y se compró esa cámara. Pero tristemente un día, junto con los computadores y otros elementos, esa cámara se la robaron. Y aunque nos hace falta para que salga una buena emisión, con diferentes enfoques. Por ejemplo, cuando miro para acá no hay nadie que me enfoque. Me ven de allá nomás, solo el lado más feo mío, que es mi perfil. No hemos podido comprar esa cámara que nos ayudaría a emitir de mejor forma nuestro culto dominical. Sí, las necesidades materiales están muy unidas a las necesidades y al avance espiritual de la obra del Señor. El número, hoy día se ven algunas sillas vacías porque hay hermanas que están en Chillán y hay hermanos nuestros que están con los niños necesitados en un hogar de niños, trabajando al Señor. Pero cuando está la congregación completa, hay que estar acarreando sillas del salón de la escuela dominical, del segundo piso de los jóvenes, de la sala del presbiterio. Hay que estar acarreando sillas para acá para que todos se puedan sentar. Y el día sábado, cuando se reúnen los adolescentes y los jóvenes, tienen que estar acarreando sillas para el segundo piso, para el salón donde ellos se reúnen. Y en la escuela dominical también tienen que estar todos los domingos armando las sillas que necesitan en ese lugar. Necesitamos mobiliario. Ojalá cada uno de esos salones tuviera su propio mobiliario en cuanto a sillas.
Y el ejemplo más claro que tuvimos fue el primer culto que tuvimos cuando partió, cuando llevó a su presencia a nuestra hermana Vanessa el Señor. ¿Cómo se llama nuestro pastor amigo? Nuestro pastor Leonel, de aquí a la vuelta, nos tuvo que prestar sillas para que pudieran sentarse todos los que asistieron a ese primer culto de despedida de nuestra hermana Vanessa. Este templo necesita comprar alrededor de 150 sillas para cubrir esas necesidades. Y esas son algunas de las cosas que debemos visualizar como iglesia, las necesidades que tenemos acá. Y lo mismo pasa con las necesidades de las obras nuevas. En Quelentaro necesitamos que Quelentaro tenga sus propias sillas. Cada verano se carga el aparato que está afuera con silla, pero ahora no, ahora vamos a tener una obra nueva ya. Tiene que tener su mobiliario, tiene que tener su púlpito, su amplificación. Sí, Dios llamó a un matrimonio para estar ahí al frente, pero como iglesia tenemos que implementarlo. Tenemos que amar las almas que están sin Cristo, porque el segundo mandamiento dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese amor significa querer que ellos alcancen la salvación que nosotros también alcanzamos un día. Y para ello debemos apoyar a aquellos que estarán al frente de la obra y también implementar esa obra que es obra del Señor. En la Florida va a haber que arrendar un local. También va a haber que tener. Y a veces el sueldo no anda muy bueno del siervo que está allá. Va a haber que apoyarlo con algo para la benzina. Gastos, pago de consumos básicos. Volviendo a Quelentaro, necesita mejorarse la infraestructura, la casa del guardaparcela. Se ve bonita como se ve el salón principal que está allá, que es sala de reuniones, comedores, multipropósito. Pero usted lo ha mirado por atrás. Hay que taparlo. Porque si no se tapa pronto va a entrar la humedad y eso se va a empezar a echar a perder. Hay que mejorar los baños, los dormitorios. Gracias por lo que ya tenemos. Pero Dios nos está planteando un gran desafío de involucrarnos para cumplir el propósito de Dios. Nuestros hermanos que han recibido el llamamiento han renunciado a sus trabajos, han renunciado a la tranquilidad de tener un trabajo, de estar viviendo ya en una casa propia, aunque se está pagando, pero ya casa propia. A todo eso han renunciado porque Dios les ha puesto un llamado para ir y alcanzar a las almas perdidas. Y Dios me pregunta a mí: Alejandro, ¿qué estás dispuesto a dejar de tu confort para que ellos puedan ir? Alejandro, aunque tú no tienes el llamado de ir allá, sí es tu responsabilidad que esas almas sean alcanzadas. Nuestros hermanos que estarán en Chiloé muchas veces se sentirán solos. Y más de alguna vez que creo que les tendremos que invitar a que vengan a cargar pilas de nuevo aquí, a su casa espiritual. Pero entonces tendremos que pagarle el pasaje. Para ellos, para la familia, para que vengan y estén con nosotros acá. Tendremos que ayudar a sostener esa obra ya.
apoyarles. Sí, es material, pero no está despegado de lo espiritual, del ganar las almas para Cristo. Sí, suplir estas necesidades de la obra del Señor en nuestra iglesia pasa por pensar y tomar en cuenta las finanzas del reino. Y en las finanzas del reino, mis amados hermanos y hermanas, están tus ofrendas y tus diezmos. Mis ofrendas y mis diezmos. Sí, necesitaremos involucrarnos en oración, estar dispuesto con más tiempo, quizás para apoyarles y tener una campaña de evangelización de una semana ya. En fin, tendremos que estar dispuestos a invertir más de nuestro bolsillo para nuestros propios pasajes, para que no sea una carga para la iglesia y la iglesia pueda seguir avanzando. Porque nada llevaremos cuando Cristo venga por su iglesia. Y yo quiero ir con Cristo. Gracias por lo que tengo, gracias por los bienes materiales, pero nada de eso. Mis parientes que no han querido recibir a Cristo, ellos van a quedar peleando por eso. Porque los que recibieron a Cristo, ellos van a ir junto conmigo. Ya, problema de ellos, eso yo. Como decía nuestras antiguas alabanzas, yo andaré en las calles de oro, en el mar de cristal, y en fin, de la manera como se quería describir o se quiere describir el reino del Señor. Amados hermanos, en las redes sociales a veces encontramos gente del ámbito nuestro que está hablando en contra del diezmo. Incluso a algunos en contra dicen que el diezmo no es para este tiempo, que era solamente para los judíos, para el Antiguo Testamento. Bueno, sí, Dios estableció un sistema de ofrendas y diezmos en el Antiguo Testamento. En Levítico 27:30 y en Números 18 y 21 encontramos esto cuando Dios establece para su obra, para la administración de la parte espiritual del tabernáculo cuando iban camino a la tierra prometida. Mientras no tuvieron templo, Dios estableció ofrendas y diezmos para que fueran sostenidos quienes ministraban a tiempo completo, los levitas y los sacerdotes. Dios, el dueño del oro y la plata, estableció que su pueblo ofrendara y diezmara para sostener su obra espiritual. ¿En qué parte de nuestro caminar cristiano se nos olvidó ese detalle y pensamos que eso es netamente material? No, Dios lo estableció y para Él es importante. Lo estableció de esa manera. Él podía hacer llover oro, así como pudo hacer llover maná. En el desierto podía haber hecho llover oro, pero no, Dios les entregó esa responsabilidad a su pueblo. ¿Por qué? Porque quería que su pueblo estuviera involucrado, fueran parte de su obra. Y eso, en nuestra era, en el tiempo de la gracia, eso no ha cambiado. Dios quiere que tú y yo seamos parte de su obra. Aunque no estemos en un púlpito, aunque no estemos pregonando la palabra de Dios en una calle, en una plaza, sí, Dios quiere que tú y yo seamos parte de su obra. En el Antiguo Testamento también el diezmo del tercer año se usaba para ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Eso lo encontramos en Deuteronomio 14
del 26, del 28 al 29. Sí, Dios podía multiplicar el maná para que comieran los pobres, pero le entregó la responsabilidad a su pueblo. Porque su pueblo debía mostrar el amor por el prójimo. Y el amor por el prójimo era lo que Israel tenía que sacar de su bolsillo para que la viuda, el huérfano y el extranjero pudieran comer. Nuestra iglesia tenemos no es falla, pero quizás a veces podríamos anunciarlo un poquito más. Mes a mes se ayuda con cajas de alimentación y otras necesidades que hay para el hogar con nuestros hermanos que están sin trabajo, que están más necesitados, los que tienen una pensión mínima que no les alcanza, constantemente todos los meses se les está ayudando. Algunos han tenido necesidad de comprar algunas recetas que no las suple la parte de FONASA porque es un medicamento específico y ahí está, ayudando a nuestros hermanos y otros gastos que tienen algunos hermanos necesitados. No lo proclamamos del púlpito, pero se hace. Y ahí estás tú, con lo que pasas a depositar domingo a domingo aquí adelante, con tu ofrenda y tu diezmo, ayudando al que tiene necesidad. Para Dios, el diezmo era algo bastante serio. No era algo optativo. El diezmo, tal como lo expresa el libro de Levítico, debía ser consagrado a Dios por su pueblo. Y en un tiempo en que su pueblo falló en la obediencia de esa área, Dios se los hizo ver duramente. Y lo encontramos en el libro de Malaquías, cuando Dios los trata de ladrones por no entregar el diezmo que correspondía a Dios. Y yo no quiero tratar a nadie de ladrón. Pero en el libro de Malaquías, cuando su pueblo se olvidó de esa responsabilidad, Dios les habla a través del profeta y los trata duramente. Y tan duramente que los trata de ladrones. Qué triste es que nuestro Padre Celestial algunas veces nos tiene que corregir duramente para que caminemos conforme a su voluntad, a sus propósitos. Pero juntamente con tratarlos tan duramente en esa parte de la Escritura, en el libro de Malaquías, les plantea un desafío. Y probadme en esto ahora, si no os haré llover bendiciones. Atrévete a probarme. Es el desafío que Dios le hace a su pueblo que había eludido su responsabilidad de entregar los diezmos que Dios había establecido. Sí, hay muchas voces en la actualidad que dicen, no, eso era para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ninguna ordenanza que le diga a los nuevos creyentes que deben dar el diezmo. Sí, es verdad. No hay ninguna ordenanza. Pero tampoco hay ningún texto que diga que eso quedó obsoleto y que ya no sigue. Y creo que no se necesitaba que se les recalcara a los nuevos cristianos que deberían diezmar, porque ellos daban más de lo que era el diezmo. En Hechos capítulo 4, versículos 32 y 35, y esto se los leo textualmente,
dice lo siguiente, y esto es después que cayó el Espíritu Santo en el aposento alto y empezó a crecer la iglesia con nuevos creyentes. Y dice así la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No había necesidad de hablar de diezmo, porque el pueblo de Dios estaba ofrendando mucho más que el diezmo. Jesucristo en dos oportunidades encontramos en los evangelios que se refiere al diezmo. En Lucas capítulo 11, versículo 42, ahí habla de alguien que está entregando el diezmo. Lucas 11, 42. Dice así: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No está criticando el diezmo que daban los fariseos. Está criticando la actitud de vida que tenían los fariseos. Cumplían con el diezmo, diezmaban todo lo que tenían que diezmar. Pero la actitud de vida, su corazón, su hipocresía, su falta de amor, es la que está. ¿Qué sacáis? Le dicen otras maneras, con estar dando el diezmo, si esto es lo que vivís en la realidad en vuestras vidas. Es necesario amar, es necesario tener justicia sin dejar de dar el diezmo. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Jesucristo no está contradiciendo el diezmo, sino la actitud de vida y sentimientos de aquellos que daban el diezmo. Y si avanzamos un poquito más adelante y llegamos al capítulo 18, versículo 12, encontramos lo siguiente: de aquel fariseo que oraba consigo mismo, una oración tan bonita que hacía, tanto que se exaltaba este fariseo, pero esa oración no pasaba del techo. Y dentro de lo que se exaltaba a sí mismo el fariseo, después de ningunear a un pecador que estaba arrodillado pidiendo misericordia por ahí cerca de él, el fariseo decía: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Sí, no basta con solo dar el diezmo. ¿Con qué actitud damos el diezmo? ¿Con qué actitud respecto a nuestros semejantes vivimos nuestro día a día? ¿Con qué actitud vivimos nuestra vida cristiana como iglesia? No sé si pasará hoy día, pero antes era común que hubieran desacuerdos entre hermanos en la iglesia y dejaban de saludarse. Y llegaban al culto, cantaban y todo, y uno salía por una puerta y el otro porque no querían encontrarse.
¿Qué sacas con alabar a Dios si no amas a tu hermano? ¿Qué sacas con decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Hace muchos años atrás, quizás 30 años atrás o más, un día meditando en mi casa la palabra del Señor, Dios habló a mi corazón y me dijo: el domingo después del arrebatamiento llegarán muchos hermanos al culto dominical. Y yo quedé sorprendido. Señor, ¿cómo? ¿Cómo hermanos de la iglesia van a llegar después del arrebatamiento al culto dominical? Y Dios me recalcó: sí, llegarán muchos buenos hermanos al culto dominical después del arrebatamiento, después que el Señor venga por su iglesia. Señor, ¿cómo será eso? Y el Señor me trajo a la memoria el primer mandamiento, Mateo 22, 36. Los fariseos le preguntan al Señor: ¿cuál es primer y gran mandamiento? Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mi hermano, mi hermana, quien está sentado al lado tuyo, al frente tuyo o atrás tuyo, es tu prójimo. Y más que prójimo, es tu hermano en Cristo. Y al igual que tú, está llamado a ir un día a la boda del Cordero. Si hay algo, en esta mañana pide perdón y arréglalo. Porque si no te quedas, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y permítame bajar del amor de Dios al amor terrenal. Lo dije aquí en la última predicación, parece que fue, que algunos se sonrieron, pero es una realidad. Que en uno de mis viajes que hice a El Salvador cuando estaba de novio con mi esposa, quise pagar una cuenta en un supermercado y ella se molestó, porque ella estaba muy acostumbrada a sostenerse por sí misma. Y yo le dije lo siguiente ahí: Marilyn, permíteme que también te ame con mi billetera. Esa vez dije, se lo tomó en serio. Y la sigo amando. Pero se lo dije con sinceridad. Se lo dije con sinceridad porque por la palabra de Dios entiendo que amar a la esposa es amar como Cristo ama a la iglesia. Y Cristo ama a la iglesia de tal manera que no le niega nada a la iglesia. No se aprovechen las hermanas. Gracias. Pero es entregarse por ella. No es suficiente, es mi mentalidad. No es suficiente que le tome la mano, que la abrace,
que le diga cosas bonitas, palabras románticas y que de vez en cuando nos demos un besito, sino que también en lo material tengo que demostrar que la amo. Y si yo como hombre estoy dispuesto a demostrar de esa manera mi amor por mi esposa, ¿cómo no a través de lo material no estaré dispuesto a demostrar mi amor por el Dios que entregó a Jesucristo para que mis pecados fueran perdonados? ¿De qué manera debemos amar a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No ofrendamos, no diezmamos, porque creemos que es una inversión que a la larga Dios nos retribuirá con mayor ganancia. Diezmamos y ofrendamos porque amamos a Dios y amamos su obra. Nuestra ofrenda, nuestro diezmo tampoco es una semilla que se planta en el reino de Dios para que salga una planta y después nos dé más frutos y tengamos más ganancias. No. No es esa la actitud. No, Señor, vengo con mi ofrenda, vengo con mi diezmo porque te amo. Porque creo que tú me puedes sostener con el 90% de mis entradas. Porque tengo fe en ti también, Señor, en esa área. No tengo fe solamente de que tú perdonas los pecados, de que tú puedes sanar al enfermo. Sé que tú me puedes sostener materialmente con el 90% de mis entradas. Por eso, Señor, aquí en fe y porque te amo, te lo estoy demostrando. Y se lo demuestro a aquel que quiere que mi alma se pierda. Aquel que quiere enredarme en el amor por las cosas materiales. Cada vez que ofrendamos con alegría, le estamos pegando una bofetada a aquel que quiere enredarnos en el amor por las cosas materiales. La obra del Señor necesita seguir avanzando. Y parte de esa avance significan necesidades materiales y significan ofrendas y diezmos. Eso es algo personal entre tú y Dios. Pero esto es lo que tenemos, lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Amas a Dios? ¿Cuánto lo amas? ¿Amas su obra? ¿Cuánto? Dios necesita una iglesia consagrada, total y absolutamente al amor hacia su Dios y hacia su obra. Una iglesia consagrada es una iglesia que suple las necesidades de Dios. Mi hermano César, hay un viejo himno en nuestros himnarios, el número 36, cuyo título es Entera Consagración. Dios está haciendo cosas y yo no quiero quedar fuera de ello. Y quiero consagrarme completamente al Señor. Quizás en esta mañana podemos hacer nuestra la letra de las estrofas de este himno. Quizás la queramos cantar como nuestra oración. Pongámonos en pie.
que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma, sí, mi corazón, por tu trono lo tendrá. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador.
límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú, mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Padre, aquí está tu iglesia. Que se haga tu voluntad, Señor, y seamos una iglesia que cumpla tus santos propósitos. Amén. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento.